están ustedes? Cada semana hacemos un programa de conversación en Cita Regional. Y cada vez que salgo, ahora uno sale al médico también por estos resfríos, me encuentro con gente que me dice, usted, el canal y aquí y allá. Gente que le gusta lo que nosotros hacemos. Lo hacemos por usted, por hacer un canal local con cosas regionales y con conversaciones y con actores regionales. Hoy día tenemos 4 contertulios para conversar entre Cita Regional. Saludamos en primer lugar a don Raúl Celi, ex convencional, actual miembro del centro de estudios que se llama Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo está, Raúl? Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación a este programa. En un día bueno, afortunadamente la lluvia parece de caer en Valparaíso, pero que tuvo mucha intensidad. Saludamos a Miguel Ángel Boto, ex convencional, hoy día dedicado a sus actividades de las más diversas, desde la música hasta las propiedades de organización de cosas. ¿Cómo está Miguel Ángel Boto? Sí, muchas gracias. Justo saludarte, Rodrigo, a saludar a Percy, a Manuel, a Raúl. Sí, bien diversificado, como nos enseñaron en la escuela. Pero un poquito disperso a lo mejor, porque me dicen que lo que hay detrás no es ni en la música, ni en las propiedades, ni en los negocios. Me dicen que es un sillón que hay en la plaza. Pero ya será el momento de conversarlo. Saludamos a Percy Marín. Papakis, ¿cómo está, don Percy? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación a este programa tan visto, como tú bien decías, y saludar también a quienes nos acompañan en el panel, grandes amigos por lo demás. Y saludamos a él, el consejero regional eterno, el hombre del centro de estudio y ex candidato. Nos conocemos desde hace muchos años, don Manuel Tovar. ¿Cómo está, don Manuel? Hola, Rodrigo. Qué grato estar contigo nuevamente. Nos habían dicho que estás ahí un poquito resfriado, pero que bueno que se te ve bien ahora. Así que, sí. Y también saludar a nuestros amigos del panel, digamos, a quienes, digamos, los conozco también y son muy grandes amigos. Yo quiero recordar que cuando estaba, ya hace muchos años, por ahí, por principios de los años 70, 71, 72, 73, 74, trabajando en el Servicio Nacional de Aduana, los días como estos decían, es un día papo. ¿Papo? Sí, papotín o papo blanco. Para tomar tinto o para tomar blanco. Bueno, usted será o sopaipilla, señores. Bueno, entremos en conversación. Y yo quiero, Raúl, a mí me da lata, ve que empieza a llover un poco y ya viene la catástrofe. ¿Por qué somos un país tan imprevisor en esto, Raúl Celi? Tú fuiste intendente, digamos, me gustaría, antes de entrar en cosas, tener la visión de ustedes sobre esto, aunque fuera cortito. Ya vamos a entrar en los temas, naturalmente, de los centros de estudio para financiar la política, hecho al amparo de algunos políticos, pero hoy día de gobierno, ayer fueron de otro gobierno y antes de ayer de otro gobierno, porque lamentablemente, como dice el dicho, el poder corrompe. Partamos con el asunto de los temporales, Raúl Celi. Sí, son varios elementos, Rodrigo. Si yo tuviera que señalar algunos así al pasar, los asentamientos irregulares, ¿ya? Esos son claves cuando se produzcan estos derrumbes porque se construyen en lugares que no están, donde no está permitido y que además es altamente peligroso. Entonces, ese elemento yo lo colocaría en un nivel muy importante. Y en segundo lugar, en Chile no existe, creo yo, una cultura preventiva arraigada en la población. Y probablemente eso se produce porque no es muy vistoso políticamente. Ahí la responsabilidad principal la tienen las autoridades, pero si tuviera yo que inclinarme por el elemento más importante, diría yo que es la construcción en sitios irregulares que va desencadenando una serie de consecuencias como la pérdida de viviendas, que los cauces del río arrastran material que no corresponde, pero que son de viviendas
u otras construcciones en lugares que no corresponden, etcétera. Yo creo que por ahí va el elemento principal, ¿ah? La construcción y el uso de lugares no habilitados para construir destinados a esos fines. Ahora, pero hay comunas en que en la región, por ejemplo, usted que le interesa tanto Quilpué siempre, que tiene que ver con la forma como se construyeron las ciudades, Quilpué siempre se inunda. Quilpué siempre se inunda porque hay todo un sector de las calles que caen hasta el troncal urbano, qué sé yo, y ahí todo el sector central siempre, por más que haga, se inunda, digamos, las Bubiamena, etc. Y para qué decir los cerros de Valparaíso, o Valparaíso en general. Y las autoridades, digamos, no tienen mucho que hacer. Usted que pretende ser alcalde, ¿qué dice Miguel Ángel? Buena la introducción, ¿ah? Algunos dicen, algunos quieren. Vamos a ver. Mire, bueno, claramente hay un tema de planificación urbana y planificación territorial ahí que se echa de menos, ¿ah? Sin lugar a duda que el gran sueño de muchas calles era la pavimentación, ¿cierto? Y que los vecinos felices, pero el tema que como está construido Quilpué, se asenta todo en el centro. Y efectivamente las calles se anegan de una manera impresionante y es histórico. Y además la falta de proactividad en todo lo que son la limpieza de los cauces también, ¿ah? Eh, ayer pasaba, pero la verdad que me encontré con una gran cantidad de inundaciones de calle. Yo creo que falta una buena planificación y también hacer un buen rediseño de ingeniería. Yo creo que hay que replantearse el tema en serio de todo lo que son las caídas del agua, de todo lo que es el sector de Valencia, lo que es el sector de Mena, ¿ah? Hacia el Belloto Sur, también hacia la calle Serena. Hay varios puntos que son bastante neurálgicos que yo creo que requieren una reingeniería definitivamente y un buen nexo con las caídas de agua hacia el estero, ¿cierto? Que separa el lado norte con el sur. Yo creo que hay que hacer un replanteamiento definitivamente. Eso va a costar mucho dinero, pero bueno, hay que empezar por los estudios de ingeniería, porque esa historia ya no podemos seguir repitiendo. Perdón, Percy, yo me perdón, recuerdo. Perdone, Sí, Rodrigo. A propósito de lo que dice Miguel Ángel, en Viña, para que los televidentes tengan claro, entre un 70 u 80% de las viviendas responden a tomas. O sea, es una mayoría inmensa, ¿no? Y así no se puede planificar, claro. Cuesta mucho planificar bien, a propósito de lo que decía Miguel Ángel. Exacto. Percy, Sí. yo fui miembro del CORE, tuve 10 años. Me recuerdo a principios de los años 90 haber propiciado la pavimentación de la subida Mena. Fíjese, la pavimentación de la subida Mena en esa época era en gran parte de tierra. Y en el caso de Villa Alemana, el tema de buscar sistema de desagüe de esos puentes de bajo nivel. Han pasado 30 años y seguimos con lo mismo. ¿Qué pasa con la inversión del CORE en estas cosas, Percy Marín? Lo que pasa que, claro, yo coincido en los que me han antecedido en orden a que falta aquí una planificación territorial, pero ya la situación está consolidada. Entonces hay que optar sobre la base de aquello. Efectivamente, gran parte de las ciudades se construyeron a asentamientos irregulares, muchos de ellos, y después se regularizaron. ¿Ya? Algunos siguen irregulares, pero partieron así lamentablemente. Y como tú bien dices, Quilpué, prácticamente los pasos bajo niveles se inundan siempre. Pero aquí los principales responsables la tienen los municipios. Ellos son los que tienen que ser proactivos en esta materia y cada vez que se aproximan los inviernos hacían las llamadas operaciones invierno, no sé si tú te recuerdas, que dejaban recursos para eso, pero hoy día vemos que muchos, yo creo que se acostumbraron también a la situación del cambio climático, donde no llovía estas cantidades, y resulta que hoy día nos vemos con una situación totalmente desconocida desde el punto de vista de muchas de las autoridades que hoy día están gobernando. Fíjate que, por ejemplo, cuando se dan algunas concesiones de bienes nacionales, se tienen en cuenta de que el terreno no haya sido inundado hace 100 años, pero muchos de ellos son cauces de estero. Y todos sabemos que en algún minuto, si es que vuelve una crecida o vuelve a llover como antes, el agua va a volver a sus cursos naturales. Y hoy día, con permisos municipales, hay construcciones que están
prácticamente en los lechos o cerca de los lechos de Oye, algunos pero ríos Percy, o canales. Percy, yo le quiero decir, no se han dado cuenta ustedes, pero se construyó un puente, el puente de los Castaños, y bajo el puente de los Castaños se puso en las riberas, se encementó para poner ahí en la feria. Dios quiera Exactamente. que no venga Exactamente. Eso es no insólito, venga ¿eh? un rebalse del estero, porque eso se va a levantar y va a ser la guerra mundial por 3 pesos. Bueno, Digamos. lo que tú dices, Rodrigo, en su minuto también se planteó, pues claro, el sentido común te dice eso, si que viene una crecida aquí a la escoba, pero ahí los técnicos, ¿no es cierto?, los ingenieros, quienes fueron los que promovieron ese puente, dijeron de que no, que muy por el contrario, que iba a ser una forma de encauzar de manera más efectiva el agua. Yo no sé, realmente yo no soy experto Dios en lo esa materia. oiga, El Dios sentido lo común, oiga. tengo una sensación muy similar a la que tú tienes. Además que yo lo viví, pues yo vivo ahí cerca. Yo me recuerdo haber pasado 2 minutos antes por el puente Ocoa en un temporal y cuando pasé se cayó. Se cayó, viejo. Se cayó el puente. Ahí que estaba el puente Ocoa, estaba al frente de la Avenida Esporte. Entonces, no, a mí no me vengan a contar cuentos. Digamos. Manuel, usted fue decano de los consejeros regionales. Entonces, ¿qué opina de esto? Falta planificación seguramente, ¿no? Bueno, mira, yo coincido con Raúl que no tenemos una cultura de la prevención, digamos, en realidad yo creo que es el punto central. Eh, pero a mí fíjate que lo que me impacta sobre este tema, porque ya ustedes lo han dicho todo, es el tema del agua. Oye, cuando llueve, cuando tenemos tanta sequía, digamos, y tanto problema con esto, ¿cómo perdemos tanta agua, digamos? Y no se hacen obras públicas que nos permitan recuperar esa agua? Fíjate que yo no sé si estoy, digamos, diciendo algo, digamos, que tenga que ver con alguna ignorancia, porque probablemente hay, digamos, algunas soluciones respecto, digamos, ¿cierto?, de recuperar, ¿no es cierto?, un poco aguas lluvias. Pero la verdad es que eso siempre me ha llamado mucho la atención en un momento tan crítico, digamos, ¿no es cierto?, de escasez hídrica, que no, digamos, cuidemos el agua. Y yo no lo digo solamente desde el punto de vista público, de la política pública, sino también del punto de vista de los privados. O sea, yo, digamos, he comprado balde, digamos, de agua para juntar agua, digamos, y para regar mis arbolitos, que tengo como 23 arbolitos, ¿te fijas? Yo no sé si eso se hace, digamos, en otras, digamos, ¿cierto? En otras familias. Entonces, eso, digamos, lo que a mí me ha llamado la atención, fíjate. Ok. Y yo creo que a la gente y a la gente le llama la atención también que mirando estos recursos que se desperdician o que se necesitan o que están mal usados, qué sé yo, o que había que utilizar, paralelamente, nuevamente nos encontramos con una situación que está a la vista. La diputada X tenía un jefe de gabinete y un pololo, el jefe de gabinete lo nombra en un puesto y le autoriza plata a pasarle al pololo. Y bueno, ella además no quiere hablar de los comentarios que dijo, porque dijo que en realidad un comentario muy, muy feminista, ella no responde de los problemas de los hombres. Aquí hay un tema mucho, mucho mayor que eso, hay un tema de lo que piensa la gente frente a los políticos. Lo que esto da raya para la suma, todos son iguales. Eso es lo que piensa la gente. Raúl Celi. Bueno, la fundación ya desde su nombre llama la atención. Democracia viva, pero viva de viveza da la impresión. Es importante, Rodrigo, tener en cuenta que esta fundación se constituyó con otro efecto, y ese objetivo fue participar en el proceso constituyente y respaldar la opción del apruebo. Para eso incluso recibió aportes y trabajó en la campaña del apruebo. Luego recibió estos aportes a través de la firma de 3 convenios por 426 millones de pesos por parte del secretario regional ministerial de Antofagasta. Y quien firmó los convenios fue Daniel Andrade, pololo de la diputada Catalina Pérez, y al momento de firmar los convenios ya era asesor del Ministerio de Defensa.
Bueno, el Ceremi, por su parte, de Antofagasta, Rojas de apellido, fue jefe de gabinete también de la diputada Catalina Pérez. Ahora, ¿qué es lo que yo encuentro más grave de todo esto que lo hace más evidente? Porque aquí tiene color de gato, los ojos de un gato, la oreja de un gato. O sea, aquí a mí me parece evidente la existencia de un fraude. ¿Qué calificación exacta lo tendrán que decir los tribunales? Pero lo que me parece más delicado es que la Asociación de Funcionarios del Servio de Antofagasta informó de esta situación el 2 de mayo a la subsecretaria Tatiana Rojas. Y cuando estas cosas ocurren, lo que hay que hacer es una rápida investigación, por supuesto, y dar aviso inmediato a los tribunales de justicia, o en este caso a la Fiscalía, al Ministerio Público, porque esa es una obligación de un funcionario público. No hacerlo supone una falta. Bueno, frente a toda esta serie de brutalidades, ¿qué es lo que ha hecho Revolución Democrática, que es el partido al que pertenecen todas estas personas? Proponer la expulsión de los militantes, o sea, de este señor del ex-Seremi, del jefe del pololo de la diputada, expulsarlos del partido, lo que ya es una especie de confesión de parte, relevo de prueba. Si están pidiendo la expulsión es porque ellos mismos reconocen que aquí existen irregularidades. Yo creo que esto va a tener consecuencias también para Tatiana Rojas, para la subsecretaria, probablemente va a terminar saliendo. Y lo que me parece también muy delicado, perdona Rodrigo que me largue un poco, fueron las declaraciones del senador Latorre, que me parecieron súper irresponsables, porque frente a correos electrónicos, frente a información, pruebas escritas, él todo decía como que habían conversado, como que yo creo que le dijeron, tratando de involucrar al ministro de Vivienda. Eso me pareció a mí muy feo, independientemente que después haya un poco mitigado, digamos, los daños de una declaración tan irresponsable. Miguel Ángel Boto. Yo recuerdo, Rodrigo, cuando estaba joven y participaba en las campañas políticas, ahí por el año 92, de la campaña del 89, con una mística, sin ni un peso, saliendo a las calles. Entonces, la pregunta que yo me hago a propósito del tema que tú planteas, ya parece que esa mística desapareció y aquí lo único que importa es obtener recursos a toda prueba, ¿ah? Y a toda prueba de lo que sea, ¿ah? Pasar a llevar la probidad, ¿cierto? Pasar a llevar adelante todo lo que es la ética profesional, echarse la culpa entre ellos, los partidos políticos, expulsar a sus militantes, y como que son todos blancas palomas. Me pregunto entonces, ¿para qué quieren el dinero? Yo siempre me he preguntado cómo llegó el movimiento, ¿cierto?, de Boric de las calles en 10 años al gobierno. ¿De dónde sacaron tantos recursos? Sabemos todo, y hay que ser muy sensato acá, ¿cierto?, que la derecha siempre ha tenido, ¿cierto?, sus amistades, empresarios que le han cooperado, ¿cierto?, en poder financiar las campañas. Después hubo una ley que fue regulando este tema. La izquierda, ¿cierto?, ha tenido algunos aportes internacionales significativos, pero cuando uno ve un frente amplio, cuando uno ve RD, que van en caída, que los resultados de las últimas elecciones, ¿cierto?, han sido absolutamente pésimos para este sector político de izquierda, bueno, van a tener que recurrir a mucho dinero para las campañas del próximo año, de las municipales. ¿Y de dónde van a sacar dinero si sabemos que no vienen de clases muy pudientes? Bueno, aquí hay dos cosas, ¿cierto? No es menor, ¿cierto? Y esto lo digo con mucha responsabilidad, no es menor que ciertos sectores izquierdos en varios países de América Latina están vinculados al narcotráfico. Y tampoco no es menor, ¿cierto?, que es desde el Estado donde se puede sacar dinero. Y aquí vemos 400 millones, vemos otras fundaciones, corporaciones creadas en los últimos años con adjudicación de 900 millones. Vemos que a otras instituciones le pasan dinero adelantado para pagos de arriendo. Entonces uno dice, bueno, aquí está, como diríamos en lenguaje más burdo, aquí está la papa, porque aquí sacamos los recursos para poder financiar las campañas del próximo año. Quisiera, si me permite, Rodrigo, un segundito, aquí incluso sabemos que muchas de las bases de licitación las hacen los mismos amigos para pasárselas al servicio público para que haga la licitación, ¿cierto?, al traje a la medida. Entonces, esas son cosas que, desde el punto de vista de la gestión,
faltan sistemas de alarma, sistemas de semáforo que efectivamente permitan poder ponerle freno a esto de una vez por todas. Porque por suerte al final del programa nosotros ponemos las opiniones vertidas por los participantes, no representan necesariamente la opinión de Quinta División. Quiero decir nomás que cada cual responde por sus dichos. Don Percy. Sí, yo la verdad es que siento que este gobierno, como partíamos en off, cada día, porque ni siquiera estamos recién cumpliendo un año, pero todos los días un numerito distinto. Cada día. Partimos con cuestiones tan graves Cada como los día tiene indultos su de afán. delincuentes. Claro, como decía la presidenta Bachelet, cada día puede ser peor. Cada vez me acuerdo de ella cuando veo las acciones de este gobierno. Cuando ellos señalan y ponen en una situación de entre la espada y la pared a una oposición que si que no le aprobamos los recursos con una reforma tributaria, ellos no van a poder cumplir con los compromisos de su programa. Eso pierde total valor cuando uno ve que Perdón, están, Percy. Más están grave, perdón, más grave es cuando el ministro Marcel dice que si es que no, puede venir un paro o una cosa tan terrible, como un estallido social como el de un estallido octubre, y yo fui el social. ministro de Hacienda. Exactamente, ese nivel de irresponsabilidad de este gobierno no se había visto nunca. Y eso es lo que en un principio como que uno se reía de los memes que aparecían, pero ahora resulta tremendamente preocupante, porque ese grado de irresponsabilidad le va a costar al país muy caro. Cuando se contratan más de casi 100.000 nuevos funcionarios en menos de un año de gobierno, que ya sabemos dónde trabajan, cuando vemos que en una región del país como Antofagasta se entregan fundaciones a través del Ministerio de Vivienda, esa cuestión no la habíamos visto antes. Con la experiencia que tengo y con amigos que tengo que han trabajado en el Ministerio de Vivienda, el mismo ministro Monkeberg, nunca se ha visto de que el Ministerio de Vivienda traspasara recursos a fundaciones que no tenían nada que ver por lo demás con la cuestión de la vivienda. Y hay fundaciones que, como Procultura, por ejemplo, que está allá en Antofagasta, también está acá en la región. Cuando consultamos, Rodrigo, acá hicimos algunas consultas previas, nos contestaron con varias evasivas, pero todo apunta que también acá hay contratadas Okay. este tipo de instituciones, y no solamente por el servicio, también por educación, lo que resulta súper preocupante y necesario de investigar. Hay un audio de Mochati de Radio Bio Bio en que habla de esta fundación y dice Mochati, cito Mochati, y también en esta fundación, con estos recursos de Antofagasta, se trabajó un proyecto en Isla de Pascua en que trabajó Así es, la pareja del presidente de la República, Irina Calamaro. Sí, Caramba, claro. Manuel Tobar. Gracias, Rodrigo. Bueno, yo creo que hay tres puntos que me interesan destacar. Uno primero es que yo soy partidario del Estado social y democrático de derecho y combinado con los principios de subsidiariedad, de manera tal que a mí me parece muy importante que no nos vamos para el otro lado del péndulo, porque que el Estado tenga convenios con organizaciones intermedias como las con personalidad jurídica, derecho privado, no me parece mal. Entonces, eso es Para, sí, Manuel, sí. pero nosotros estuvimos juntos en el gobierno regional. Yo no había visto nunca un traspaso directo de fondo. Si eso es lo que me da Exactamente. atención, No, un pero traspaso directo de fondo. es que esa otra cosa. Hay que ver, digamos, ¿no es cierto?, que este Chile tiene, digamos, cierta normativa. Y aquí, digamos, ¿cierto?, hay una normativa de contrato, digamos, que permite establecer, hay como 16, digamos, ciertos causales de posibilidades de trato directo. ¿Ah? Y hay que leer la ley, digamos. O sea, ahora, la Contraloría dice que es muy importante que no solamente se diga el titular, sino que también los fundamentos en virtud del cual, digamos, uno hace el trato directo. Pero ese es un primer punto. Creo que el tema mío es que cuidado, no generalicemos porque los que estamos por los principios de subsidiariedad nos parece muy importante que no todo se estatice y que también, digamos, participen otros entes, digamos, en los temas públicos. Eso es lo primero. Lo segundo es que aquí
con este tema se echa por tierra lo que Jackson, digamos, en algún momento dijo. O sea, que había una superioridad moral, ¿no es cierto?, de parte de el Frente Amplio respecto de todos los otros actores políticos. Yo creo que ahí, ¿no es cierto?, es una lección que nos da la vida política. O sea, no hay que escupir para el cielo porque, digamos, ¿cierto?, esto, digamos, ¿cierto?, puede recaer en uno mismo, es un boomerang. Y, digamos, ¿cierto?, lo que sí, digamos, hay que concluir que de todo hay en la viña del Señor y que no paguen justo por pecadores. Eso es lo segundo. Y lo tercero, lo que a mí me parece muy grave es que esto ocurra en todas las regiones del país. O sea, digamos, ¿cierto?, que hay aquí una situación muy grave, porque esto en Valparaíso, digamos, también hay como 5 organizaciones no gubernamentales que están, ¿no es cierto?, que tienen recursos por más de 2.000 millones de pesos, digamos, ¿cierto? Y eso tenemos que verlo, tenemos que investigar qué es lo que pasa, digamos, si estas, digamos, cierto, organizaciones están controladas también por Revolución Democrática, ¿no es cierto?, que el partido que está, digamos, veremos en esto, y eso, digamos, cierto, ocurre en otras regiones del país. Eso, digamos, a mí me parece, digamos, sumamente grave, porque, digamos, estaría diciendo de que aquí, digamos, cierto, hay una asociación que está, digamos, cierto, en todas las partes de Chile con el mismo mecanismo, digamos, que, ¿no es cierto?, podría convertirse, digamos, en delitos sin fraude, digamos, al fisco. Ok, gracias Manuel, gracias Raúl, gracias Miguel Ángel, gracias Pérez. Tenemos que ir a una pausa. Lo que dice Manuel al final, quiero que la conversemos al principio. ¿Hay una asociación ilícita detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Vamos a ir a una pausa, estamos en Cita Regional, la pausa es breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Gracias por compartir con nosotros allá en San Antonio, en Cartagena, allá en La Ligua, en Los Andes, en Marga Marga, en Valparaíso, en Quillota, en Viña. Muchas gracias. Cita Regional, este programa se ve en Quinta Visión. Hoy estamos con Raúl Celi, Miguel Ángel Boto, Percy Marín y Manuel Tomás. Yo quiero seguir continuando con esto porque una cosa es que, bueno, hay alguna gente que dice, no, sí, para el terremoto de Chillán, dicen que se perdió un tren con mercadería que se lo robó la gente de la extrema izquierda. Después no, dicen que los gobiernos radicales robaron como locos, qué sé yo, estaba lleno de trabajadores del servicio público, qué sé yo. Dicen no, en el gobierno de don Jorge Alessandri, qué sé yo, ahí hubo el problema de la Condecor y el cambio del dólar, en el gobierno de Frey, qué sé yo, los pollitos broiler, qué sé yo, en el gobierno de Pinochet, desde que la hija vendía seguros para el Estado, el yerno se quedó con... Y así seguimos y seguimos. En la época de Eduardo Frei, lo que dicen de Vali, el presidente, y Carlos Figueroa, y Pérez Lloma, en fin, el agua. Podemos seguir con todo. Pero eso no es justificación para entender la gravedad de lo que significa ya o sea, los recursos fiscales que se usen de esta manera. Quiero partir con usted, Raúl Sáenz. Sí, algunas cosas que dijo Manuel que me gustaría precisar. Yo lo que hemos tratado de decir no es que, me imagino que los otros participantes de este panel, al igual que yo, no es que esté mal entregar recursos a fundaciones o organismos privados, yo soy totalmente partidario de eso. Lo que sí, fundamentalmente, esto debe hacerse a través de concursos. Las asignaciones directas son peligrosas, generalmente son sospechosas. Ahora, en este caso, Rodrigo, hay también otro elemento que hace presumir la existencia de dolo, por decirlo de alguna manera, que es la parcialización de los pagos. Porque aquí los pagos se parcelaron, ¿con qué objetivo? Los pagos a la Fundación Democracia Viva, con el objetivo de evitar el control a priori de Contraloría General de la República. Y por eso que Contraloría no levanta las alarmas, porque estos pagos fueron parcelados. Y si interviene el Ministerio Público, lo hace de oficio, no porque lo pide alguna autoridad de gobierno. Entonces, yo diría todo mal.
que esto ha ocurrido en el pasado. Por supuesto que ha ocurrido. A mí me tocó en la intendencia, producto de fraudes de sectores de oposición de la época y de gobierno de la época, y en ambos casos fueron denunciados. Independientemente que se produzcan y que sea casi de la naturaleza del ser humano, eso no quita de que tienen que ser perseguidos, y perseguidos con con el máximo rigor. Y ojalá las personas encarceladas, en caso de que los delitos así correspondan. Yo veo muchas veces en las estafas en Estados Unidos cómo las personas son condenadas con penas de cárcel. Entonces, el hecho de que estos acontecimientos, digamos, de irregularidades se produzcan, no quita que uno los condene, y haga exigir el cumplimiento de sanciones importantes por parte de los tribunales de justicia. Aquí además hay una pelea desatada, si uno revisa las declaraciones, entre el Partido Socialista y Revolución Democrática. Entonces, claro, eso provoca lo que Percy decía, que cada día uno se sorprende más de las actuaciones del gobierno. Y por último, para finalizar, es muy probable, Rodrigo un poco lo ha insinuado, que los modus operandi se repiten. ¿Eh? Se repiten en los gobiernos regionales. Por lo tanto, lo que ocurre en Antofagasta, a mí no me extrañaría que se repita en otras regiones del país. Normalmente se tiene la idea de cómo lograr allegar recursos, y bueno, luego se aplica en distintos lugares. Por lo tanto, es altamente probable que esto se reitere en otras regiones del país. Miguel Ángel. Mira, claramente yo no espero encontrar santos en la política. Y aquí hay si tú recordabas, Rodrigo, ¿cierto? Una serie de que en distintos gobiernos a lo largo de los últimos 50, 70 años se han visto situaciones irregulares. Y lo que me planteo yo con esta mirada desde el hoy es cuánta proactividad va a tener el gobierno en poder hacer cambios al respecto, es poder regular absolutamente lo que son las adjudicaciones directas, que ahí tenemos un tremendo punto de debilidad de poder traspasar recursos. Raúl lo mencionaba, el tema también del proceso de pagos. Yo también creo que es necesario ponerle un gran énfasis quién hace las bases de licitación, si están haciendo un traje a medida para adjudicárselo a una determinada consultora o no. Y además, la falta de un buen sistema de control de gestión, sobre todo lo que es el análisis de costos. Es decir, si yo estoy planteando un arriendo de 5 millones de pesos por una propiedad, claro que se me descuadra. Entonces también veo que no hay una rigurosidad en el análisis de los ítems, de los costos que se presupuestan para la implementación de un proyecto. Entonces, esos son temas que a mi juicio me tienen a mí muy preocupado. Creo que definitivamente espero que haya proactividad, porque esto también pasa por materia del Congreso, en el sentido de las penas que deben adjudicarse cuando se encuentren este tipo de dolo, cuando haya este tipo de supuestas asociaciones, ¿cierto?, que quieren defraudar al Estado. Y esto me preocupa justamente porque si ese modelo se está repitiendo en distintas regiones y pertenecen a un mismo partido político o tienen vinculación con distintas personas que están ejerciendo cargos públicos, me parece que se podría presumir una asociación ilícita que es muy, muy compleja. Yo espero proactividad de parte del gobierno. Percy Marín, el presidente fue en el día jueves muy duro de decir que esto no lo iba a permitir, etc. ¿Cómo ve usted esto? Sí, yo lo veo como el discurso a la galería. Yo la verdad es que siento que en el fuero interno del gobierno le quitan, la verdad es que bastante problema, no le sorprende de hecho en lo absoluto. Obviamente que se sintieron pillados algunos sectores, pero a mí me sigue preocupando el tema de que este sea un modo operandi que se esté replicando en otras regiones. Me preocupa que en Antofagasta hayan sido 3.000 millones, que no es poca plata, Rodrigo. Cuando se habla de tratos de asignaciones directas, uno entiende que el Estado actúa de esa manera en una situación de una emergencia.
pero nunca porque en definitiva se le ocurrió hacer una especie de programa y vamos a entregarlo discrecionalmente a quien se me ocurra, ¿no es cierto?, para cumplir con cuestiones que ni siquiera están en la esfera de las atribuciones de un ministerio o un servicio público. Eso es lo preocupante, porque en definitiva ni siquiera se cumple un fin con la plata que supuestamente va a vivienda, que es beneficiar a las personas carentes de aquellos bienes. No tiene nada que ver, lo que probablemente pasa también en los casos de educación. Mire, Rodrigo, a mí me han llegado varias denuncias, yo naturalmente por una situación que me han pedido los funcionarios públicos de varios ministerios en la seremía de esta región, que me han reclamado, que no me han dicho que por favor lo haga de la manera más discreta, y esto lo he estado haciendo, poniendo en conocimiento a los órganos pertinentes. Hay servicios, Rodrigo, que llevan 2 semanas sin trabajar. Sin trabajar. ¿Y por qué? Porque se los llevan a un lugar donde los tienen 2 semanas encerrados entregándoles charlas de diversidad sexual. Y dicen que están preocupados porque llevan años en los servicios, llevan años trabajando en la seremía y no están haciendo su pega y tienen que cumplir con las metas. Entonces están en una situación tremendamente compleja, porque ¿a quién le reclaman? ¿Al superior jerárquico? En ningún caso. Si esto es parte de la lógica de la política del gobierno, que parte por el presidente de la República. Entonces esta cuestión, yo creo que tristemente, esto que hablábamos de que ya no nos sorprendemos, de que cada día puede ser peor, pero hay situaciones tremendamente complejas que yo no sé si el gobierno estará dispuesta a subsanar. Ok. De verdad me preocupa. Manuel Tobar. Bueno, mira, el asunto es muy complejo yo creo que es importante apuntarle dónde realmente está el problema. Y yo, digamos, cierto, hoy día leyendo la ley de compras públicas, veo, digamos, que ahí hay como 12 causales de posibilidades de trato directo, dentro de los cuales están, digamos, las posibilidades que el Ministerio de la Vivienda tiene para contratar, digamos, consultorías de especialistas, digamos, en algunas materias. Entonces, para mí, digamos, ¿cierto?, es un asunto que hay que investigarlo muy bien. En segundo lugar, yo creo que la cosa va por otro lado. Yo creo que el tema del tráfico de influencia, digamos, aquí es una cosa importante que se da. Hay, digamos, actores que son de un mismo partido y que, digamos, ¿no es cierto?, uno puede absolutamente presumir que hay aquí, ¿no es cierto?, una connivencia para realizar, digamos, actos, digamos, no propios. En tercer lugar, digamos, también uno tiene que ver, digamos, qué es lo que han hecho estas fundaciones, porque no pueden pagar justo por pecadores. Resulta, digamos, si que a usted le encomiendan una tarea, ¿no es cierto?, que se precisa en el convenio, y hay que ver si la cumplió o no, digamos, eso es una cuestión muy importante en la investigación, porque no podemos nosotros, digamos, transformarnos en lo que hay, digamos, en los regímenes comunistas, digamos, que son los tribunales populares, digamos, y tribunales comunicacionales que, digamos, ¿no es cierto?, dictan sentencias, digamos, y no investigan nada y qué sé yo. No, no. Yo creo que aquí las cosas son serias, hay problemas que son claros, que son evidentes. El tráfico de influencia me parece, digamos, que uno de ellos que es muy evidente, pero tenemos que ir al fondo de estas cuestiones. La Fundación Procultura, donde trabajó, digamos, ¿cierto?, la esposa del presidente Boric, la señora Caramano. Bueno, él señala que por favor, digamos, le investiguen su fundación, que no ha hecho nada, que las cuentas están ahí, que la auditen, digamos, ¿no es cierto?, porque él ha cumplido el servicio que le han pedido. Entonces, bueno, es muy importante que seamos muy serios y responsables, digamos, en este tipo de cosas. Ok, no deben quedar una vuelta más. Y yo quiero dejar pasar un tema que a mí me preocupa mucho como medio de comunicación, por mi manera de ser y de pensar. No entiendo que se haya creado, no entiendo el sentido, y me llama la atención, se ha creado una comisión asesora contra la desinformación. Me huele a los totalitarismos soviéticos, o a los totalitarismos chinos, coreanos, una cuestión que no me cabe, no lo entiendo. Y me gustaría, si ustedes tienen un antecedente, conversarlo. ¿Qué significa esto? Porque realmente es sobre la desinformación de qué, de lo que se dijo, de lo que pasó hace 50 años,
o lo que pasó no quiero decir, iba a decir una brutalidad, lo que pasó en la Revolución del 91, es decir, si la desinformación, el concepto de la importancia que el Estado permita la libre información es una cuestión muy importante. Raúl, sí. Y es una de las libertades por excelencia. La libertad de expresión es de las libertades políticas, de las primeras libertades políticas reconocidas y sin ninguna duda es fundamental. Eh, Esta comisión de desinformación, yo creo que además es una contradicción en los términos, porque si es trata de evitar la desinformación, significa que ellos son los que poseen la verdad. Y eso es altamente preocupante. Evidentemente creo yo que aquí lo que hay detrás es que el presidente intentó dar el gusto a los sectores de extrema izquierda, que siempre han tenido una obsesión con los medios de comunicación. ¿Ah? Que los medios de comunicación fueron los que provocaron la derrota en el plebiscito, que los medios de comunicación son los que los que produjeron la derrota en el Consejo Constitucional, etcétera. Pero si uno ve las temáticas de esta comisión de desinformación, es como para estar preocupado. Uno, calidad de la democracia, educación y desinformación. Dos, alfabetización digital. Tres, desinformación en plataformas de Internet. Cuatro, buenas prácticas. Cinco, prácticas internacionales, políticas públicas y desinformación. Yo creo que esto es una brutalidad. Espero que lo cierren esta comisión cuanto antes. Obedece a un decreto del Ministerio de Ciencia. Han dado todas las explicaciones del mundo. La que está más contenta con esto es la ministra Camilo Vallejos del Partido Comunista, y es lógico porque las comisiones de desinformación o de control de la información en países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Como la España de Franco también, no se olvide, don Raúl, la España de Franco, principio también. Si esta cuestión va para todas las dictaduras. Pero para todas, pero si yo en eso estoy de acuerdo, la libertad de expresión, de opinión, la prensa libre, o sea, es una clave de la democracia. Sí, ¿Ah? Sin eso, la democracia evidentemente está en peligro. Okay. Miguel Ángel. Sin lugar a duda, Rodrigo, Raúl recordaba algo y que lo vivimos en la convención. ¿Ah? Efectivamente, ellos siempre trataron de jugar al contrapeso. Es decir, no, y se discutió sobre todo en la comisión que yo participé a las 7, de ciencia, tecnología, medios de comunicación, sistema de televisión, de crear una institucionalidad pública, ¿cierto?, que estuviese enfrentando lo que ellos terminaron diciendo que era todo fake news, algunas sí, otras no, pero que use la mentalidad que el Estado se inmiscuyera en el manejo de la información. ¿Ah? Y sin lugar a duda que hay un trauma efectivo ahí con los medios de comunicaciones más tradicionales. De hecho, una de las cosas que siempre le planteé yo a la mesa era la necesidad de vincularse con los medios de comunicación regionales, pero nunca tampoco lo hicieron como parte de la estrategia comunicacional. Entonces, lo que quiero decir es que hay efectivamente una mirada de quienes están gobernándonos en este momento, que es una mirada absolutamente estatista, donde también pasa por el control de la información. Entonces la gente tiene que preguntarse, ¿usted está de acuerdo con que haya una institución estatal que esté manejando la información de lo que pasa y no pasa, o cómo debe comunicarse, qué debe decirse? ¿O está más por la libertad de prensa, donde efectivamente existan distintos medios, como este regional de Quinta Visión, donde efectivamente uno pueda plantear miradas distintas y que tengan la cobertura y la capacidad, sobre todo ahora, a través de las redes, de poder hacerlo? Entonces, pueden haber muchas justificaciones. Le van a poner una tercera, una cuarta, ahora pueden ponerle ni siquiera un quinto objetivo a esta comisión. Y el presidente será dueño de crear todas las comisiones que quiera. Pero lo que yo llamo entonces a la gente es a perder la ingenuidad y vea qué hay detrás de estas decisiones y de estas comisiones. Que no sea ingenuo, porque aquí hay modelos distintos de ver a Chile y eso es lo que tenemos que tener presente. Claro, porque además se creó una comisión de la paz, la seguridad, en la Araucanía, en fin, es decir, o uno está más viejo y dice, bueno,
son como más voladores de luces, o hay un fin realmente detrás de eso. A lo mejor puede ser muy bueno, pero la Comisión para la Desinformación me parece a mí preocupante. ¿Qué opinas, Percy? Sí, yo creo que va en esa línea un poco del volador de luces en términos que, por ejemplo, lo que señala esta comisión para la Araucanía es contradictorio cuando los propios miembros del gobierno, los propios parlamentarios del gobierno votan en contra de extender el estado de excepción constitucional, por ejemplo. Y en el caso de esta comisión para la desinformación, o sea, resulta además absolutamente ridículo que dependa del Ministerio de Ciencia. Partiendo por aquello, pero esto a mí no me sorprende, Rodrigo. El gobierno del presidente Boric es un gobierno de extrema izquierda. Y ese gobierno de extrema izquierda, donde el Partido Comunista manda, tiene un modelo claro, que no ha variado ni un ápice de tiempos de antaño hasta ahora. Y lo que ellos buscan, obviamente, es controlar los medios de comunicación. Recordemos que durante el gobierno de la Unidad Popular cerraron una cantidad enorme de medios de comunicación. Y esa impronta, que hoy día a lo mejor no les va a ser tan fácil hacerla, pero pueden tener, o a lo mejor usar este resquicio para empezar a silenciar a algunas personas, instituciones, y en definitiva establecer una verdad oficial por parte de ellos como inquisidores, porque eso es lo que en definitiva, Rodrigo, ellos están buscando. Están buscando no solamente con la ley Mordaza, que pretendían, ¿no es cierto?, silenciar y acallar a las personas que tenían una visión distinta del gobierno militar, sino que además hoy día todas las antenas de los integrantes del gobierno están fijadas en cómo van a conmemorar estos 50 años del pronunciamiento militar para algunos y golpe para otros, ¿no es cierto? Que ahí tienen enfocado su fórmula y naturalmente van a buscar cómo a nosotros, los que pensamos distinto de ellos, nos acallan. Ok, ya le pusiste una cuestión, enredaste la cuestión, estábamos tan bien, como decía don Francisco, íbamos tan bien, y al final Rodrigo, le no me puso, miré, da igual que el otro lado, le puso el pelo a la leche. Íbamos tan bien, decía el Mario no me Kreuzberg. podía decir Ya, que me don digan, Manuel, no me conocen. don Manuel. Bueno, mira, yo quiero señalar que a mí me parece muy bien la Comisión de Entendimiento y Paz en la macrozona sur. Creo que es muy necesario, es una comisión bien transversal, digamos, recordemos que está el ex ministro de Obras Públicas Moreno, digamos, participando en ello, que ha sido muy contributivo, digamos, a la causa del entendimiento, digamos, en esa zona. Así que todo el esfuerzo que se haga en pos de llevar paz, digamos, a ese sector y resolver, digamos, causas históricas que tenemos en Chile, a mí me parece muy bien. Pero me parece muy Perdón, bien, perdón, pero me Manuel. parece muy mal, digamos, el Manuel, tema en la otra Manuel, comisión. ¿Ah? cortito. Pero, por Sí. ejemplo, ahí en esa comisión, lo conozco, él fue candidato, qué sé yo, pero Tomás Gil no es precisamente una persona para buscar el entendimiento del cuento. Po. Yo te digo, no. Ahí hay, me habría gustado que estuvieran todos los parlamentarios de la Araucanía, que estuviera el obispo, no sé dónde están los obispos en realidad en Chile hoy día, pues no los invitan a ninguna parte, pero que hubiera esa gente. Pero me parece buena la idea, pero la conformación podría haber sido más positiva, creo yo. Bueno, ok, no sabía que estaba Hitch, la verdad, digo. Eh, Mira, y en relación, digamos, a la otra comisión, a mí me parece muy mal, digamos, porque concuerdo, digamos, con todos los análisis que se han hecho. Realmente esto, digamos, cierto, es una muy mala señal. Y es contradictorio en este gobierno, la verdad, porque a mí me causó mucho impacto positivo lo que dijo el presidente Boric en Brasil, en el sentido, digamos, de que condenar la dictadura venezolana. Y ahí, digamos, cierto, uno ve las contradicciones, bueno, pero ¿cómo esto es coherente con una comisión de este tipo, digamos, cierto, en Chile? ¿Ah? Cuando uno ve, digamos, cierto, cuando los regímenes totalitarios del Partido Comunista han creado, digamos, este tipo de controles, digamos, a la libertad de prensa, que evidentemente son absolutamente contrarios a las democracias, digamos, liberales. Entonces,
hay, digamos, lo que interpreto yo es que hay mucha contradicción, digamos, en el gobierno del presidente Boric, lamentablemente, y eso, digamos, ¿no es cierto? Y este tipo de señales crea una desconfianza tremenda en, digamos, ¿no es cierto?, la conducción en el futuro, digamos, ¿no es cierto?, de este tipo de gobierno. Ok. Eso es. Gracias, Manuel Tovar, Raúl Celi, Miguel Ángel Boto, Percy Marín. Su minuto final para cada uno de ustedes. Raúl Celi. Y yo lo voy a destinar, Rodrigo, para una noticia positiva, y es la aprobación por parte del CORE de 2.500 millones de pesos para financiar equipamiento del Hospital Carlos Van Buren para afrontar la campaña de invierno, frente a la nefasta gestión en materia de salud que se ha visto claramente motivada por el virus sincicial y por la influenza. Creo que un muy buen ejemplo lo está dando el gobierno regional de Valparaíso, y por eso yo quería destacar ese gesto de la destinación de 2.500 millones de pesos para equipamiento de ese hospital. Muchas gracias. Miguel Ángel Boto. Quiero felicitar a algunos municipios que se la están jugando de verdad por la gente de la calle. Yo estuve muy vinculado al programa La Calle, el Hogar de Cristo, hace muchos años atrás, a cargo de él en Valpo. Y la verdad que cuando uno tiene el apoyo de los municipios, la historia cambia significativamente. Necesitamos agüitas, sí, pero también hay mucha gente en la calle y están algunos municipios trabajando con los albergues, atendiéndolos bien, que están necesitando voluntarios. Así que yo insto también a la gente para que se la juegue por ese camino en esta época difícil, que vienen también fríos luego y ellos sufren mucho. Los hermanos de la calle no hay que olvidarlos. Muchas gracias. Percy Marín. Rodrigo, bueno, también quiero terminar con algo bien positivo que ya hacía mención Raúl. Nosotros el día de ayer aprobamos una cantidad importante de recursos para infraestructura, para saneamiento, calles, en fin, calles que por años no se habían pavimentado, con el caso de la comuna de Olmué, pero más allá de eso, yo creo que lo más importante fue la aprobación de más de 2.500 millones para el Hospital Carlos Van Buren. Fíjate, Rodrigo, de que su director, don David Gutiérrez, yo no había visto, o sea, me impactó mucho, era un hombre llorar de esa manera cuando nos contaba la realidad del hospital, un hospital donde el servicio de neonatología no tiene balanzas, no tiene camillas, no tiene incubadoras, Rodrigo, no tiene elementos para la detección de la apnea, no tiene cómo poder resucitar a un bebé recién nacido. Cuestiones así que son que se entienden que deben ser obligatorias de un servicio de salud. No las tienen, no las tienen. Nosotros estamos comprando con eso, estamos dando cumplimiento a paliar en definitiva esa situación precaria que tiene el hospital, que es una obligación del gobierno, no del gobierno regional, pero nosotros no estamos haciendo cargo de aquello. Felicitaciones, Percy. Yo creo que van a decir lo mismo nosotros como ex consejeros, cuando las cosas están bien hechas, lo único que tiene que decir es chapó. Manuel Tovar. Claro, claro. Recursos son los que le hacen falta a las regiones. Nosotros, digamos, como Centro de Estudios Regionales, estamos organizando en conjunto con la Fundación Piensa y el Chile Descentralizado un conversatorio sobre descentralización fiscal, porque hoy día está, digamos, cierto, en el Parlamento tramitándose la ley de regiones más fuerte, que es la ley de financiamiento de los gobiernos regionales. También tuvimos, ¿no es cierto?, el royalty, y por otro lado hay, digamos, un capítulo de descentralización fiscal en la propuesta de los expertos que necesariamente tenemos que estudiar. Por lo tanto, creemos que eso es muy importante para la región, tener una visión, tener una opinión de qué es, digamos, lo que se está tratando en el Parlamento en esta materia, porque los recursos para hacer todas estas cosas que echan de menos nuestros contertulios es de fundamental importancia. Ok, muchas gracias Manuel Tovar, muchas gracias Percy Marín, muchas gracias Miguel Ángel Boto, muchas gracias Raúl Celi. Y a usted que nos está mirando, yo también quiero aprovechar este minuto. El 24 de junio de 1909, hace 113 años, nació el Club Deportes Everton de Viña del Mar. Para el club, que tengo mucho afecto, hasta un tío jugó en el Cocoliche hace muchísimos años en el equipo. Mis felicitaciones, mi hijo también es el gerente, así que con afecto, felicitaciones en este aniversario. Que estén ustedes muy bien, muchas gracias por estar acá. Chao, chao.